Empiezas reforma y aunque te encantaría tener una varita para hacer así y que aparezca la casa de tus sueños, no siempre tenemos presupuesto para todo. Por eso, en el vídeo de hoy te voy a contar cuáles son las prioridades en las que tienes que invertir tu dinero. Hola, soy Miriam Gómez, arquitecta técnica y diseñadora de interiores, y hoy estoy aquí para hablarte de dinero. Hay que invertir bastante dinero en una reforma, por eso es fundamental que tengamos muy claro cuáles son aquellos elementos principales en los que lo tenemos que invertir. Antes de empezar a gastar y antes de empezar con esa lista, lo que te tengo que comentar es que siempre nos paremos un tiempo a pensar y a planificar. ¿Por qué voy a hacer mi reforma? ¿Es simplemente por estética, porque no me gusta, o por antigüedad y tengo ya necesidad de cambiar las funciones de mi hogar o el confort que tengo? Solo quiero invertir en parte más estética, porque como digo, la casa no tiene mucha antigüedad, o realmente necesito renovar instalaciones, hacer mayor inversión, necesito modificar distribución porque ahora somos más personas en casa, porque ha cambiado igual la manera de vivirla. Es decir, establecer toda esa lista de prioridades para también poder calcular si contamos con el presupuesto adecuado para ello. Y con esa lista es con lo que voy a ayudarte hoy. Piensa siempre que lo que va a marcar la diferencia entre una reforma ejecutada con éxito o entre una buena reforma y una mala reforma no va a ser el color de las paredes o de las puertas, va a ser el confort, el grado de comodidad que podamos conseguir dentro de nuestro hogar con esa reforma. Así es que empezamos. Para mí, el elemento principal, el primero por el que creo que habría que empezar a renovar, son las instalaciones de tu vivienda. Sobre todo si estamos hablando de que vas a reformar una vivienda que tiene más de 25 años de antigüedad o así. Es verdad que muchas veces lo que queremos es ver nuestra casa bonita, estamos pensando en el suelo, en el color de las paredes, en los muebles que voy a poner. Planificamos un poco la inversión pensando solo en esos acabados, pero nos olvidamos del resto. Y es que las instalaciones son lo que hacen que funcione correctamente tu vivienda. Es decir, que tengas el número de enchufes adecuados que necesitas, porque es verdad que las viviendas antiguas más bien pecan de poco, que la iluminación se adecue, que tengas los suficientes puntos de luz, que tu sistema de calefacción funcione correctamente, el sistema de fontanería igual, para que no pueda haber atascos, pequeños fallos o incluso, ¿por qué no?, planificar un nuevo sistema de calefacción que pueda funcionar con energías más renovables y más sostenibles para que podamos ahorrar con el consumo. Todos estos cambios van a conseguir que nuestra casa realmente funcione correctamente y que podamos hacer todas aquellas actividades que tenemos planeadas en mente. Además, imaginad por un momento que solo queremos invertir en acabados y nuestra vivienda es antigua y renovamos los azulejos del baño, cambiamos el suelo, pero no tocamos para nada las instalaciones. Si estamos hablando de instalaciones, tuberías antiguas que tienen más de 25 años, lo más probable es que tarde o temprano os acaben dando algún problema, porque son ya materiales que han tenido mucho paso de tiempo. E imagínate tener que levantar luego ese suelo y esos azulejos nuevos porque os ha fallado alguna tubería. Haríais como una inversión doble. El segundo punto, que es un elemento muy importante que iría realmente de mano con las instalaciones, es para poder conseguir el confort en tu hogar, es mejorar el aislamiento, tanto térmico como acústico. En este caso os estoy hablando de las carpinterías exteriores y del aislamiento de fachada. Si tenemos viviendas antiguas, puede ser que no contemos con una cámara y un aislamiento, con lo cual puede ser muy interesante que podamos trasdosar por el interior, añadir un falso tabique de pladur con un aislante térmico, también van a hacernos de aislante acústico, o si es una vivienda antigua que sí que tiene cámaras pero apenas tiene aislamiento, existen también inyecciones de relleno de aislamiento con celulosa y otros tipos para poder mejorar la eficiencia. De esta manera vamos a conseguir una casa que, si tenemos más confort térmico dentro, también va a hacer que gastemos menos en energía para poder calentarla o enfriarla. Con lo cual las ventajas son todas. De nada nos serviría mejorar el aislamiento de la fachada si no mejoramos también las ventanas que tenemos, que muchas veces igual llegamos y dices, bueno, pues no están muy mal, pero son ventanas que no cierran bien, que no tienen rotura de puente térmico o que incluso los vidrios no tienen cámara y no son aislantes. Es muy importante elegir una ventana adecuada a la zona climática en la que estemos, para eso os harán el cálculo, y ya sea una ventana en PVC, que sabéis que el PVC es aislante de por sí, o si es aluminio, que lleve esa rotura de puente térmico, y que además elijamos vidrios que lleven cámara, lo que se conoce como vidrios Climalit. De esta manera vamos a conseguir ventanas que son mucho más eficientes. También que cuidemos que tengan cierres muy estancos. En ese sentido vamos a mejorar tanto el aislamiento térmico como el aislamiento acústico. Otro elemento importante para invertir son
quitar los puentes térmicos, que son aquellas zonas donde puede pasarnos frío o calor entre el encuentro que hay entre la fachada y algunos elementos. Este suele ser, por ejemplo, los cajones de persiana. Los cajones de persiana antiguos iban independientes de la ventana, eran realmente 4 contrachapados de madera, luego revestidos de PVC con el hueco de la persiana y un montón de huecos en los que pasaba muchísimo aire, el frío, el calor, el ruido. Pues bien, este es otro elemento que conviene sustituir. Ahora generalmente vienen incorporados con la propia ventana, pero si no, sería un elemento que se podría sustituir aparte y así también vamos a mejorar muchísimo la eficiencia. Pensad que con estos 2 puntos anteriores estamos consiguiendo que nuestra casa sea más cómoda, más confortable y que gastemos menos en mantenerla. El cuarto punto, que también es muy importante para mí, sería la iluminación, porque esto sí que es muy típico de las viviendas antiguas y es que están muy mal iluminadas, apenas tienen un punto de luz por espacio. En el caso de que tengamos la suerte de que tengan 2, normalmente no están sectorizados, es decir, que cuando llegas y le das el interruptor se enciende todo. De esta manera tenemos a veces un exceso de luz, estamos gastando más. Por un lado, yo haría 2 opciones, evidentemente, un buen diseño de iluminación y luego cambiar, si tenemos alguna, sustituir la iluminación LED para que ahorremos también en consumo. Y no dejarla para el final, que esto es algo que pasa muchas veces. Planificamos toda la reforma, invertimos en el resto y cuando llega la hora de meter la iluminación o añadir la iluminación, nos hemos quedado sin presupuesto y acabamos añadiendo pocos elementos que realmente no nos hacen que nuestra casa funcione y se ilumine y esté adecuada para los usos que queremos llevar a cabo. Como el tema de la iluminación yo creo que es algo muy detallado, os invito también a que veáis los 2 vídeos que hicimos en el canal, que de uno de ellos estará saliendo la tarjeta por aquí arriba y os dejaré también abajo en la caja de descripción para que podáis avanzar aún más en el tema y veáis la importancia que realmente tiene. Y ahora vamos a dejar de lado las instalaciones, que como os he dicho era las instalaciones de la carpintería, que es la parte más fundamental en cuanto a confort, y vamos a empezar con los revestimientos o acabados. Para mí aquí el elemento principal sin duda sería el suelo. El suelo, ¿por qué? Por un lado, porque es el que mayor superficie, quitando las paredes, ocupa nuestra vivienda, lo cual va a tener un peso muy importante, ya en este caso estamos hablando de un peso visual, es decir, va a ser el elemento que veamos más, que tenga mayor presencia, por eso tenemos que acertar al elegirlo. Y luego, por otro lado, es el elemento, el revestimiento que más desgaste se va a llevar. Tema de pisadas, arañazos, arrastrar muebles, que se nos puedan caer cosas, que se pueda picar, el agua, es decir, como tiene tanto desgaste, va a estar sometido a tanto tipo de actividades, tenemos que mirar que sea un suelo que consiga aguantar todo esto. Porque pensad que el suelo, si buscamos algo de calidad, es generalmente un elemento caro, que va a tener una mayor inversión, que al ser muchos metros, que es toda la superficie de la vivienda, pues tenemos que hacer también mayor inversión para poder comprarlo. Si encima estamos mirando suelos que sean muy durables, como los cerámicos, los porcelánicos, requieren mucha mano de obra para cambiarlo y prácticamente habría que levantar y desmontar toda la vivienda, por lo cual no es una cosa que vayáis a cambiar habitualmente. Incluso también si optamos por un laminado o un suelo que se instala en clic, es verdad que es mucho más rápido de colocar y no se mancha ni tenemos una obra tan compleja, pero es verdad que prácticamente habría que quitar todos los muebles y desmontar la vivienda, ¿no? Como aquí, como os digo, tenemos causas principales. Por un lado, lo que es la durabilidad y por otro lado también el hecho de que no va a ser una cosa que renovemos con demasiada frecuencia. Y en cuanto a estilo, como os decía, tenemos que también acertar a la hora de elegirlo porque al ser un elemento con tanta superficie, tenemos que pensar que sea temporal y que no nos cansemos de él. Otro de los elementos principales en los que yo invertiría también bastante presupuesto o más presupuesto con prioridad a otras cosas es la cocina. Pensad también que la cocina, al igual que el suelo, es un elemento bastante caro y que realmente nos debe durar normalmente mínimo unos 15-20 años o así. Entonces, por un lado tenemos que pensar que es un espacio de la casa que vamos a utilizar muchísimo, es decir, que abrimos y cerramos cajones, que cerramos puertas, que vamos a dedicarle muchas horas, con lo cual los muebles tienen que ser buenos, con una buena estructura, una buena base y unos buenos herrajes que nos permitan todo este uso. Además también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, las encimeras, que es una superficie de trabajo que aquí vamos a poner, hay agua, hay elementos de corte, incluso de calor, pues tiene que ser también un material que nos resista, que resista el paso del tiempo y que nos permita tener una cocina que no tengamos que estar pendientes de que todo se estropee o que sea demasiado delicado. Y por otro lado también, a la hora, por ejemplo, de elegir los electrodomésticos,
siempre si podemos optar por opciones que sean mucho más eficientes para ayudarnos a ahorrar en la factura de la luz, también que hagan menos ruido. De esta manera pues vamos a conseguir esa cocina que es mucho más cómoda, que es durable y que nos va a poder acompañar a lo largo de todos los años que necesitemos. Otro de los elementos que sin duda es importante a la hora de nuestro confort sería el sofá. Y es que realmente en los ratitos de ocio que tengamos en casa, que no estemos durmiendo, generalmente los pasamos pues, en la zona de estar, de relax, y el elemento principal sin duda es el sofá. También es un elemento que tiene que permitirnos aguantar el paso del tiempo, que nos sentemos, nos levantemos, nos tumbemos, que muchas veces cuando te descuidas tienes a los niños saltando. Al final es un elemento que va a tener mucha batalla, como digo yo, ¿no? Entonces es importante que elijamos un sofá, un tipo de sofá, que invirtamos en que el sofá sea durable y sea resistente. También es importante que elijamos el sofá y que lo probemos, que sea adecuado para lo que a nosotros nos resulta cómodo, que sea también adecuado para nuestra altura, nuestro tipo de cuerpo. No es igual que peses 60 kilos a que puedas pesar 100, que seas alto o bajito, porque sabes que hay ahora, por ejemplo, sofás que tienen como mucho fondo, entonces igual una persona que no es demasiado alta le va a resultar incómodo a las piernas. Todos estos elementos son importantes, ¿no? Por eso siempre os aconsejo que lo probéis. Otro elemento también muy importante es la tapicería. Aquí también merece la pena a veces invertir un poco más. Sabéis que hay tapicerías que son resistentes a los roces, al desgaste, que tienen unos acabados que las hacen resistentes también a las manchas, que resbala incluso el agua y también son más fáciles de limpiar. Pues yo creo que también es algo importante, ¿no? A la hora de elegir un sofá, que nos tiene que durar y que nos dure bonito la mayor parte del tiempo que podamos. Os voy a dejar también en la descripción el vídeo que hicimos con los requisitos para saber elegir bien un sofá, que yo creo que este vídeo también es interesante y aquí os lo explico todo más al detalle. Otro de los elementos importantes a la hora de comprar en casa yo creo que sería el colchón, que muchas veces me preguntáis cuando estamos igual amueblando la casa de un cliente, pues miren qué tipo de colchón, y esto siempre os lo digo, súper personal. Puede haber como, mira, los de viscoelástica son los mejores, los de muelles ensacados, pero es que esto depende de cada persona. Hay personas que necesitan colchones muy firmes, colchones muy blandos, ya depende. Por eso siempre, requisito, probarlo. Pensad que realmente yo creo que lo que nos hace funcionar día a día es haber podido dormir bien, descansar, recuperar nuestro cuerpo, que nuestra habitación sea ese remanso de descanso y de paz, y el colchón es fundamental. Y no solo el colchón, sino la base sobre la que lo coloquemos, que sea adecuada también pues, a nosotros, a nuestro tamaño, a nuestro peso. Si necesitamos mejor pues, una base tipo sommier, un tapi, o bueno, también necesitamos almacenaje y estamos pensando en añadir ese canapé, ¿no? Pero que los elementos de relax en casa es importante también que pensemos en ello a la hora de invertir. Y ahora, en líneas generales, para cualquier elemento grande que forme parte de la reforma, sobre todo que conlleve obra, un consejo que os quería dar es que pensemos siempre en la atemporalidad, ¿vale? Porque el color de las paredes se cambia fácilmente. Si tengo unos cojines amarillos y me he cansado, los retiro. Incluso podemos cambiar unas sillas, elementos que generalmente son más pequeños y no son tan caros. Pero no vamos a cambiar habitualmente el suelo, la cocina, incluso el sofá, que es un elemento grande, los azulejos del baño. En ese sentido, siempre tenemos que pensar un poco más qué creemos que nos va a acompañar mejor a lo largo del tiempo, qué nos gusta realmente y no qué es una moda, ¿no? En este sentido, yo creo que también es muy importante que tengamos esto en cuenta a la hora de invertir y gastar el dinero. Y por supuesto, si tenemos presupuesto, pues podemos ir renovando el resto de cosas y elementos también de la casa. Evidentemente, si cambiamos instalaciones, pues vamos a poder cambiar los azulejos, que en este caso también hay que buscar un material que sea resistente, que se pueda limpiar fácilmente, pues que tenga un diseño que nos guste, pero por ejemplo no es un elemento que va a ser nunca tan caro como el suelo, como os decía antes. Podemos renovar las puertas interiores, pero también podríamos optar, como os enseñé en uno de los anteriores vídeos, por pintarlas o cambiarles el color y aprovecharlas. Y también, bueno, pues el resto de elementos, como os digo, pues añadir pinturas, papeles, lámparas, el resto de mobiliario que te guste y que se adapte a diseño. Pero pensad que muchas veces, si no llegamos de golpe en este presupuesto general para cambiar todo, estos elementos sí que podemos irlos cambiando y añadiendo con el tiempo. Yo creo que hemos hecho un resumen bastante importante y general de los elementos. Yo creo que son principales, sobre todo basados en mi experiencia, ¿no? Yo siempre también es lo que les aconsejo a los clientes cuando se sientan y vamos a ejecutar un proyecto de una reforma. Igual no tienen un proyecto para hacer una reforma integral hasta la última cortina, ¿no? Estos son los que yo siempre les digo, en los que considero que hay que invertir y pensar primero. Contadme también vosotros si creéis que me ha faltado alguno, que ya sabéis que me encanta leeros. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, si queréis que hagamos más vídeos como este, pues no os olvidéis de suscribiros, activar la campanita, compartir y darle a me gusta. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto!